Mis hermanos, buenas noches. Es una bendición estar nuevamente con ustedes en este mensaje de domingo por la tarde, y quiero comentarles que estamos empezando el día de hoy una serie nueva basada en el capítulo 53 del libro de Isaías. Me emociona porque ha sido de mis capítulos favoritos en estos años en el Antiguo Testamento, y le animo a que lo pueda leer varias veces, lo intente memorizar. Son 12 versículos preciosos, y le animo a que usted se dé la oportunidad de aprender un poquito de lo que dice el Antiguo Testamento acerca del Señor Jesucristo. Para algunos es un misterio esto de que el Antiguo Testamento habla de Cristo, y obviamente no viene el nombre de Cristo ni de Jesús en el Antiguo. No obstante, usted ve al Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas y en los libros sagrados, en los libros ya sean poéticos, etcétera. Entonces, le quiero animar mucho que usted trate de leer su Antiguo Testamento buscando al Señor Jesucristo. Y vamos a tratar de recordar y aprender qué nos dice este capítulo acerca de nuestro Salvador. A esta serie yo le he titulado El Mesías Prometido. Espero que sea una bendición para todos nosotros estudiar. Le quiero animar a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53, por favor, y vamos a orar para prepararnos para el mensaje. ¿Les parece? Señor, te ruego que a través de este estudio de Isaías 53 podamos admirarnos y glorificarte por lo que ocurrió con tu Hijo Jesucristo, y que Isaías 53 nos abra los ojos más para ver un poquito más a Cristo a través del Antiguo Testamento, y también descubrir todo lo que se prometió acerca de nuestro Mesías, no solamente el Mesías de los judíos, sino también el nuestro. Bendice esta predicación, llénala de tu Espíritu. Te ruego que me permitas ser de bendición a mis hermanos. Te lo suplico esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el capítulo 53 de Isaías es, en mi opinión, el capítulo más importante que habla de Cristo en todo el Antiguo Testamento. Quizás es el capítulo más importante de todo el libro de Isaías, si no es que de todo el Antiguo Testamento. Al capítulo 53 de Isaías, alguien le llamó el monte Everest de la profecía del Mesías. Y ciertamente, así como el monte Everest resalta sobre todos los montes de esta tierra, hermanos, Isaías 53 sobresale por su belleza y su grandeza, porque nos revela a Jesucristo, y de hecho Isaías 53 nos lleva al monte Calvario. Isaías 53, hermanos, es el pasaje más citado de todo el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. De manera, hermanos, que la referencia del Antiguo más citada en todo el Nuevo Testamento es precisamente este capítulo. Hay al menos 41 citas de este capítulo en el Nuevo Testamento. Y, hermanos, en realidad esta porción del capítulo 53 inicia unos 3 versículos antes del capítulo 53, es decir, 52:13. Entonces, quiero animarle a que usted vea allí. Voy a hacer una lectura de estos versículos, 15 versículos, desde 52:12 hasta el finalizar el 13. Y quiero que usted piense por un momento que habla acerca de nuestro Salvador, aunque ahorita voy a explicar un poquito más el asunto. Fíjese lo que dice la palabra acerca del Mesías. Versículo 12. 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mis hermanos, Isaías 53 nos habla de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, nos habla de su muerte, nos habla de su sepultura y nos habla de su resurrección y su exaltación. Y la manera en que Isaías habla del Mesías y cómo profetiza lo que mucho se cumplió, nos quita el aliento, pues vemos los detalles de la vida de Cristo 7 siglos antes de que naciera el Salvador. Ahora, ¿cómo sabemos que este pasaje se refiere a Jesús y no a otra persona, hermanos? Esto es algo que quisiera ver rápidamente, porque hay algunas teorías dudosas o erróneas acerca de quién se trata. Como decía, no usa el nombre de Jesucristo, no usa el nombre del Mesías, no usa el nombre de Jesús. Sin embargo, hermanos, vamos a ver, hay algunas teorías que intentan explicar de quién se trata y sin embargo son erróneas. Una teoría es que se trata de Israel. Cuando se habla del siervo de Dios, se habla de Israel según esta interpretación. Los rabinos judíos antes del siglo XII en general decían que este pasaje debe interpretarse refiriéndose al Mesías, es decir, al Mesías prometido, a la persona enviada del Mesías. Y bueno, esto era antes del siglo XII. Después del siglo XII, ahora han cambiado y dicen que se debe interpretar como Israel, para ser diferentes a los cristianos. Pero como Israel pagaría, al pensar en lo que dice este capítulo, ¿cómo es que Israel pagaría por los pecados de Israel mismo? ¿Cómo es que Israel sería inocente y moriría? En Isaías más bien, hermanos, se ve que Israel fue culpable, no que fue inocente. Y si pagara por pecados, pagaría por los suyos propios, por los suyos mismos, no por los de alguien más. Así que esta teoría el día de hoy es muy respaldada por los rabinos. Sin embargo, del siglo XII hacia atrás, los rabinos, yo tengo al menos unos 6, 7 rabinos antiguos que ellos sabían, interpretaban que se trataba de una persona, no de una nación, que se refería al Mesías, al Mesías. ¿Okay? Entonces, no es Israel. ¿Okay? Aunque se hable un capítulo antes de Israel, un capítulo después de Israel, no habla de Israel, habla de una persona. Cualquier persona que lee este capítulo sabe que es una persona, no es una nación. Ahora, la segunda teoría de interpretación es que es Isaías mismo.
Algunos han pensado que quizás se refiere al mismo profeta, que él sería un siervo sufriente. Eso lo pensaba un africano servidor del gobierno de Etiopía. Escuchen lo que dice Hechos 8:27, voy a leer una porcioncita donde se habla de este africano y que él estaba leyendo Isaías 53. Escuchen lo que dice la porción de Hechos 8:27, hablando de Felipe. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esa es la porción de Isaías que estamos estudiando. Ahora, hermanos, respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, africano tuvo el suficiente dinero para comprar el pergamino donde contenía Isaías 53, pero no lo entendía, y él se preguntaba lo mismo que mucha gente se preguntó: ¿de quién habla este pasaje? Él pensaba quizás habla de él mismo, a lo mejor algún judío le dijo esto. Esa es una segunda teoría también equivocada. Primera teoría equivocada, Israel. Segunda, Isaías. Tercera, es el Señor Jesucristo, y esa es la correcta. De hecho, el pasaje que leí dice cómo Felipe explica en el Nuevo Testamento de quién se trata este personaje. De hecho, el texto que leí y donde me detuve en el versículo 34, escuchen lo que dice el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces no habla de Israel, no habla de Isaías, habla de Jesús, ¿okay? Del Señor Jesucristo. Y esta interpretación, hermanos, no la tomamos por ser nuestra favorita como cristianos, o porque es la que nos suena mejor. La tomamos por dos razones importantes. Primera, porque el Nuevo Testamento respalda esta interpretación. De hecho, se usa, yo decía hace un momento, 41 veces en el Nuevo Testamento este capítulo refiriéndose al Señor Jesucristo. 41 veces el Nuevo Testamento afirma que se trata del Señor Jesús. Una segunda razón es porque la interpretación más literal del texto nos habla de una persona y se habla como, lo compara con el Nuevo Testamento, se cumple lo que dice Isaías 53 en el ministerio de Cristo, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, si usted busca interpretar literalmente lo que dice este texto, no aplica a Israel, tampoco aplica a Isaías, solamente aplica a la persona de Jesucristo. Así que quiero que entremos, hermanos, a este capítulo de Isaías 53, y quiero pedirle que me acompañe estos siguientes 12 domingos que vamos a estar hablando de Isaías. Vamos a ir versículo tras versículo, frase tras frase, tratando de comprender qué nos dice de nuestro Salvador este capítulo. Obviamente es el Mesías profetizado. Ahora, hermanos, en primera instancia se habla del Mesías anunciado, y ese es el título de esta enseñanza particular, el Mesías anunciado. Y hermanos, yo veo aquí desde el inicio de esta profecía varias características del Mesías y varios detalles sobre el Mesías Jesucristo y cómo se cumplieron en su primera venida. En primer lugar, hermanos, se habla del Mesías Jesucristo, que Él asombraría a todos. Vea el 52:15. Hablando del Mesías, dice: así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hermanos, esto es interesante porque se habla del asombro que habría ante la persona del Señor Jesucristo. Si usted puede leer los evangelios, verá que una de las reacciones que el Señor Jesucristo provocó fue asombro. Aún sus enemigos se asombraban de que contestaba correctamente todas las preguntas
prejuiciosas y difíciles que le hacían los fariseos y saduceos y otros grupos religiosos. Cristo, hermanos, asombró desde adolescente, asombró a los doctores de la ley por cómo contestaba y preguntaba. También Cristo asombró a los reyes y a gobernantes, como en el caso de Pilato y de Herodes, que ellos estaban asombrados de cómo Cristo les contestaba. También Cristo asombró a los soldados romanos y a los centuriones que constantemente lo buscaron para hacerle preguntas, para pedirle que les ayudara con algún problema. Incluso en la misma cruz, un centurión dijo, este es verdaderamente el Hijo de Dios. También Cristo asombró a muchos judíos, como Natanael, hermanos. La Biblia dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos, el Señor Jesucristo asombró en su ministerio y aún sus enemigos los dejó boquiabiertos, como decimos. El Señor Jesucristo en su primera venida traería asombro. Usted puede leer todos los evangelios y los 4 nos dejan un sabor de asombro. Ahora, hermanos, el Señor Jesucristo sigue asombrándonos con lo que hace en la vida de alguien que le recibe. Esto es increíble, hermanos. Usted recuerda a Pablo. Pablo era un perseguidor, pero cuando se encontró con Cristo, Pablo pasó de ser perseguidor a ser seguidor de Cristo. También recuerdo hace unos años un hombre alcohólico, él platicando conmigo, él me decía, yo quiero acercarme. Y él me decía, porque yo reconozco que cuando alguien entra al cristianismo, algo pasa y cambia. Él me decía, mi amigo que era igual que alcohólico que yo, que pues nos íbamos de parranda, él se metió al cristianismo y luego ya lo veía a él bien peinado y bañado y sobrio y con su familia y su cochecito yendo a la iglesia cada domingo. Solamente Cristo puede asombrarnos con ese tipo de cambios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que yo te quiero animar a que tú le des tu vida a Cristo. Entrégale tu futuro a Cristo. Ponlo en sus manos. Dile, no quiero que sea mi vida, sino que mi vida sea vivida por ti, Señor. Pablo mismo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, estoy tratando de vivir la vida que Cristo quiere que yo viva. Pero cuando uno vive sujeto a Cristo, uno vive entregado al Señor, uno descubre con asombro lo que Dios hace con tu vida. Yo no me arrepiento, hermano, de los 17 años decirle que yo había hecho de mi vida un asco y que me arrepentía de muchas cosas que había hecho. Y yo le pedí al Señor que ahora Él guiara mi vida, que lo íbamos a hacer a su manera. Y eso fue hace 20 años. Y yo puedo ver, hermanos, de verdad que Dios me ha sorprendido con las cosas tan asombrosas que ha hecho en mi vida, hermanos. Hermanos, el Mesías anunciado es un Mesías asombroso. Y ese Mesías es el que vive en nuestro corazón al haberle recibido. Si usted no le ha recibido, reciba a Cristo. Si ya le recibió, ponga su vida en las manos de Cristo, que le va a asombrar. Pero hay una segunda característica del Mesías. Vea 53.1. Isaías 53.1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y este versículo 1 nos da una característica muy interesante. Nos dice que cuando Cristo, el Mesías, viniera, se requeriría fe para reconocer al Mesías Jesucristo. Alguien dijo que a pesar de estas y otras profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, Él no es reconocido cuando Él aparece. Y por lo tanto, era indispensable creer, poner la fe en el Mesías para reconocerlo. Los judíos en general, como pueblo, hermanos, no creyeron en Cristo. No le recibieron, lo rechazaron.
A pesar de que el Hijo de Dios caminó entre ellos, vivió en su país, no lo reconocieron. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y hermanos, nuestro verso dice que la venida de Cristo fue anunciada por todos en el Antiguo Testamento, pero cuando vino no fue reconocido porque no tenían fe en el Señor. Fue creída por pocos. Ahora, hermanos, no seamos muy duros con los judíos de ese tiempo, porque también para que Dios haga algo en nuestra vida, para que Cristo haga algo en nuestra vida, se necesita creer. Creer es clave, hermanos. Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad, pero se necesita fe. Sin fe el Señor no va a hacer nada en tu vida. Juan 12:37 dice que creer es la clave. Escuche esta sección. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No espera ver una señal. Cuando una persona dice, no, a ver, muéstrame, si Dios existe que mande un rayo. Esa persona, aunque mande Dios el rayo, no va a creer. Porque esta gente de la que estoy leyendo, dice que había hecho Cristo tantas señales delante de ellos y no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces Isaías estaba diciendo que cuando el Mesías viniera debían tener fe, y por eso es que el Señor Jesús hizo muchos milagros, pero no creían en él. Por eso es que Cristo pedía siempre fe. No sé si usted ha puesto atención, pero a veces Cristo usaba una frase muy interesante para que se hiciera un milagro. Jesús usaba la frase, conforme a tu fe te sea hecho, o tu fe te ha salvado. Obviamente fue el poder de Cristo, pero la fe es la que actúa con Cristo. Sin fe es imposible agradar a Dios y es imposible que podamos ver algo de Dios en nuestra vida. Como no creyeron en Cristo, entonces no pudieron ver la grandeza de Él y reconocer. Así que creer es clave. Es más, para que Cristo pueda salvarnos, Él murió por todo el mundo, pero no todo el mundo va a ir al cielo. ¿Quiénes? Solo los que pongan su fe en el Señor Jesucristo. Para que Cristo haga algo por ti, tú necesitas tener fe en el Señor Jesucristo. No tener fe en Dios nada más, no tener fe en algo nada más. Yo soy una persona de mucha fe, no. Es tener fe en Jesucristo. Ahora, es interesante que se debía de anunciar quién ha creído a nuestro anuncio. Así que también es interesante cómo el Señor Jesucristo habla de que para que una persona sea salva se necesita fe. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cada vez que pienses en el Mesías, tanto en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se necesitaba fe para que Cristo hiciera algo por ellos. Pero también se necesita fe en Cristo el día de hoy para que Cristo te salve y para que Cristo haga algo en tu vida. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él es necesario que le crea y que es galardonador de los que le buscan. A veces nos debilitamos en la fe, por eso Cristo no hace grandes cosas en nuestra vida. Así que, hermanos, sacamos esta buena enseñanza, pero recuerde que se requeriría fe ante el Mesías Jesucristo y sigue necesitándose fe ante el Mesías. Y hay una tercera profecía en este versículo, que en el Mesías se mostraría el poder completo de Dios. Hermanos, la segunda frase del versículo 1 nos dice, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Y esta frase a mí me gusta, hermanos, porque no dice sobre quién se ha manifestado el dedo de Jehová o la mano de Jehová, sino el brazo entero, el brazo de Jehová. Y esta frase nos habla del poder completo, el poder completo de Dios. En la creación, hermanos, es interesante porque Isaías, el mismo Isaías, en Isaías 40:12, nos dice que Dios usó su poder para crear, pero Isaías dice que solo usó sus dedos y su palma. Isaías 40:12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos
juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? Así que vemos Dios creando con 3 dedos y juntando los mares o los cielos con su palma. ¿Ve? Pero en Cristo no vemos que Dios iba a poner un dedo sobre Cristo o una mano sobre Cristo, sino sobre Él se manifestó el brazo de Jehová. Vemos el poder completo de Dios en Cristo. Y esa frase se refiere a lo que los evangelios nos narran de Jesucristo, el poder de Jesucristo. El poder de Dios se mostró en Cristo desde su nacimiento, que fue virginal y único. Jamás ha habido algo así, ni habrá en el futuro, hermanos. La única vez que ha habido un nacimiento virginal fue con el Señor Jesucristo. Se vio el poder completo de Dios cuando sanó a los enfermos, cuando liberó a los endemoniados, cuando multiplicó los alimentos, cuando mostró su poder y autoridad sobre los mares para acallar, para tranquilizar el mar de Galilea, cuando resucitó a los muertos, cuando resucitó Él mismo de la muerte después de 3 días de muerto, hermanos. La prueba más grande del poder de Dios no es la creación. No son los milagros del antiguo, son la manifestación de poder de Dios en Jesucristo. Quizás el poder más grande de Cristo es el poder para salvar, hermanos. El brazo de Dios se muestra en Cristo cuando nos salvó. Isaías 52:10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Por eso es que nadie se puede atrever lo que Cristo dijo. A nadie se puede atrever a decirlo. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo, dice Cristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Está hablando con toda su autoridad y con todo el poder de Dios. Nadie en esta vida, ningún Dios, ninguna religión, ningún enviado, ningún profeta, ningún líder religioso podría atreverse a decir exitosamente: yo te doy vida eterna a ti. Nadie. Y si prometiera, sería un mentiroso. Pero Cristo no solamente se atreve a decir: yo les doy vida eterna, sino que además lo cumple. Por eso todo aquel que viene a Cristo tiene vida eterna. Hermanos, en el Mesías se mostraría el poder completo de Dios. Así que hemos visto 3 profecías sobre nuestro Mesías anunciado. Que Cristo asombraría a la gente en su ministerio y que Él puede asombrarte si pones tu vida en sus manos. Que se necesitaría fe en Cristo para que Él hiciera algo por las personas y que Él siga requiriendo de ti y de mí que pongamos nuestra fe en Cristo, tanto para salvarnos, pero también para mostrar su poder en nuestra vida. Y también que Él mostraría el poder completo de Dios, el brazo extendido de Dios en su ministerio, y aún en su segunda venida va a mostrar ese poder completo de Dios. Hermanos, a mí me emociona empezar con el libro de Isaías, con el capítulo 53. Es un gran capítulo. Le quiero animar que usted busque leerlo varias veces, y usted se va a asombrar que parece el periódico de el día que Cristo resucitó, porque se narra todo lo que Cristo hizo en su primera venida. Le quiero animar a que se emocione igual que yo con la palabra de Dios, y que vea que habla del Mesías, y que usted sepa que Isaías 53 además es una preciosa herramienta para compartirle a una persona de Cristo, especialmente a una persona judía. ¿Sabía usted que Isaías 53 no está incluido en la lectura habitual de los judíos? Algunos dicen que es un capítulo prohibido y que los judíos no le permiten leer, a los rabinos no se lo permiten leer realmente a los judíos o a los seguidores, porque pueden venir dudas a ellos, porque es una clara descripción del Mesías. Y cuando usted sabe lo que Cristo pasó, usted sabe que está hablando del Mesías Jesucristo. Vamos a hablar estos 12 domingos del Mesías prometido, y hoy hemos hablado del Mesías anunciado. Hermanos, estudiémoslo, memoricémoslo y aprendamos algo precioso del Mesías en estas semanas. Vamos a orar para terminar, hermanos. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar este capítulo un poco más, aprender un poco más de lo que ya me habías mostrado a través de las veces que he leído Isaías. Ayúdame, Señor, a seguir descubriendo a Cristo en Isaías 53, y que podamos gozarnos al pensar en su primera venida y
asombrarnos de todo lo que fue profetizado 7 siglos antes de que Cristo naciera y cómo se cumplió al pie de la letra. Señor, glorifícate en esta predicación y ayúdanos a entregarte nuestra vida para que nos asombres con lo que tú hagas. Ayuda a mis hermanos a tener una fe confiada, fuerte sobre la persona de Cristo, para que tú hagas cosas en nuestra vida, Cristo. Y también te ruego, Señor, que tú bendigas a mis hermanos para que ellos puedan ver con asombro en los evangelios cómo todo se cumplió profetizado en Isaías 53. Bendice nuestras vidas, ayúdanos a seguir aprendiendo de Jesucristo. Como dice tu palabra, crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Todo esto lo oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les mando muchos saludos. Es una bendición poder abrir la palabra de Dios juntos. Le animo a seguir estos siguientes 11 domingos por la tarde, hablando de Isaías 53. Dios me los bendiga, hermanos. Estamos en contacto y les esperamos también que se animen a regresar con una fe fuerte ahora ya a las actividades de la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en contacto.